La vida después de la muerte. Hemos hecho muchos podcasts, hemos hecho muchos programas acerca de esa posibilidad. La posibilidad de que su hijo, su hermano, su papá, que ya no está aquí en nuestro plano físico, continúe con vida, al menos su conciencia, en otra realidad, en otro mundo, en otro lugar, desde donde podría comunicarse con nosotros, desde donde podría de alguna manera intervenir en nuestra vida. ¿Es posible eso? ¿Es posible que existan mundos espirituales, lugares en donde se descansa, lugares en donde se continúa con vida, con otro tipo de vida? En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a presentar varios audios de una de las personas que ustedes más me han pedido durante mucho tiempo que presente acá, que es el doctor Manuel Sanz Segarra, un doctor español, un catalán, que durante muchos días ha hecho trabajos, durante muchos años, décadas, ha hecho trabajos acerca de la vida después de la muerte. Vamos a hablar de eso y de mucho más, así que prepárense, porque esto va a estar increíble. Abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. La vida después de la muerte, la posibilidad de que podamos seguir viviendo. Hemos hecho muchos videopodcasts para ustedes, muchos podcasts, y ustedes me han solicitado, me han pedido el favor de que ahora lo hagamos en persona, en vivo, que no me puedan ver, más que en persona, que me puedan ver y que puedan ver a nuestros invitados en imágenes. Ahora tenemos un nuevo video podcast. En él hemos entrevistado a un gran hombre, un gran ser humano, un embalsamador que dice que ve espíritus y que ha podido ver ahí en los lugares, en las morgues, las almas de niños, incluso almas de personas que han fallecido. ¿Quiere ver ese video podcast? Es muy fácil. Aquí abajo en la descripción se los dejo. Ahí me puede observar a mí. Es igual que esto, pero en vivo. Escuchen este avance antes de que hablemos del doctor Manuel Sanz Segarra. Escuchen ustedes a Jason, un morguero, un sepulturero, un tanatopraxólogo, que nos narra sus encuentros con seres del más allá. Un difunto, uno les habla y ellos mismos se ayudan a acomodar, y apenas le estaba colocando la camisa me abrió los ojos. Pues claro, yo me asusté y dije, no, yo me voy para atrás. Hay cuerpos que llegan con energías bastante pesadas. Cuando me yo le acompañara al laboratorio, pero no me mire los pies. Llegué al laboratorio, abrí la puerta y cuando volteé a mirar ya no estaba el señor. Uno pues ve sombras, escucha ruidos. He visto cuerpos que con, digamos, limones en los pies. He encontrado hasta amarres con fotos envueltos en hilos de muchachas. En exhumaciones una vez me pidieron el dedito, el hueso, el dedito gordo, el pie izquierdo, no sé para qué, me dan 3 millones por eso, no sé para qué. El testimonio de Jason, un embalsamador. El testimonio de Jason, un hombre que trabaja en las morgues. Son las experiencias más fuertes que él ha tenido, que él ha visto. Las consiguen aquí abajo en la descripción. Si no, si usted nos está escuchando en Spotify o en otra plataforma, vaya a YouTube, busque los audios de Cruz Escribiente y ahí está, en este video podcast, abajo el link para que entre y lo observe de una vez. Tiene ya casi 1 millón de reproducciones. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, vamos ahora sí a hablar y vamos a escuchar al doctor Manuel Sanz Segarra. Nació el 25 de abril de 1943. Manuel Sanz Segarra es un médico español. Fue el jefe de cirugía digestiva del Hospital Universitario de Bellvitge. Fue pionero de la cirugía laparoscópica en España. A mí me hicieron una laparoscopia. Le colocan a uno un tubito por dentro, lo inflan y por dentro con unas mangueritas, casi como una especie de robots, lo arreglan a uno. A mí me hicieron esa cirugía. Saben que fue muy fuerte. Me hicieron una cirugía de una hernia abdominal y de una hernia inguinal. Sufrí mucho.
Sufrí mucho con eso, quería contarles. Pues bien, él también ha hecho una gran cantidad de investigaciones, él ya tiene 81 años. Quiero decirles que también ha ganado un montón de premios. Además de que fue nada más y nada menos que profesor de la Universidad de Barcelona. Y ahí ganó un premio a la excelencia médica. Durante los últimos años empezó a investigar experiencias cercanas a la muerte, las SM. Y tras haber visto a un paciente que se recuperó, el doctor Manuel Sanz Sagarra empezó a recoger más y más y más y más historias y considera que realmente la muerte no existe, que hay algo en otro lugar a donde va la conciencia a partir de la mecánica cuántica. Él dice que existe algo llamado la supraconciencia. Esa es su hipótesis. Vamos a hablar más de ella más adelante. Ahora escuchémoslo a él. Ya había extraído este audio alguna vez y lo había puesto en otro podcast, pero ustedes me escribieron que quieren escucharlo completo, que quieren escuchar al doctor Manuel Sanz Sagarra completo, y por eso estamos haciendo este programa. Y este audio, quiero decir, es de la Fundación Ibercaja de Conguada, que es el ilustre colegio de Méxicos de la provincia de Guadalajara en España. En él se va a hablar de la vida después de la muerte. Escuchemos al doctor Manuel Sanz Sagarra. Aquí abajo, por favor, denos sus comentarios. Esto es los audios de Cruz Escribiente, por eso se llama audios. Llevamos audios de diferentes entrevistas, canales, audios históricos, para que usted los escuche. Escuchen esta primera parte del doctor Manuel Sanz Sagarra. Bien, yo les voy a hablar de vida después de la vida, y lo que les voy a contar se fundamenta en mi experiencia personal. ¿La muerte física supone el fin de nuestra existencia? Yo creo que es una de las preguntas existenciales que la sociedad actual, en la que impera el ego, una gran egomanía, nos la hacemos todos. Es la pregunta para mí más importante. Hoy tenemos pruebas objetivas con una base científica, es lo que comentaremos, que nos permiten afirmar que la muerte física no es el fin de nuestra existencia. Nuestra existencia después de la muerte física continúa, evidentemente, en otra dimensión energética. ¿Cuál de estas pruebas objetivas son las que nos ofrecen una más clarividencia en cuanto a esta interpretación? Las ECM, las experiencias cercanas a la muerte. Es un fenómeno muy frecuente, son miles los casos publicados que pueden encontrar en la bibliografía mundial. Actualmente se está estudiando a nivel mundial intensamente en centros importantes. ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte? Llamamos experiencia cercana a la muerte aquella situación provocada por múltiples causas. En mi experiencia como cirujano, las causas que lo han provocado han sido traumatismos, accidentes, hemorragias, incluso peroperatorias. Durante una extirpación de un cáncer de esófago se me murió un enfermo que pudimos recuperar, hizo también una experiencia cercana a la muerte. ¿En qué consisten? Son una serie de vivencias que presentan estos enfermos que diagnosticamos clínicamente como muertos, es decir, el electrocardiograma es plano, no respiran, hay paro respiratorio, hay arreflexia, no tienen reflejos, y el electroencefalograma es plano. Esto lo has puesto mejor, Antonio, que yo como neurólogo. Lo que sí les puedo decir que tenemos trabajos objetivos que, monitorizando estos pacientes, hemos visto que después de 15 segundos de paro cardiorrespiratorio, el electroencefalograma es plano. Es decir, que no hay ninguna de las 5 ondas que en una persona normal podemos encontrar en un electroencefalograma. Pues bien, estos enfermos en estas condiciones nos refieren, si aplicamos medidas de reanimación cardiorrespiratorias, sobre todo rápidamente. En el primer minuto conseguimos recuperar hasta un 33%. Pasado el primer minuto, las posibilidades de recuperación caen a un 14%. Hay que aplicarlo lo antes posible. Pues bien, estos enfermos nos refieren a una serie de vivencias y experiencias durante el intervalo de tiempo que están clínicamente muertos. ¿Qué características tienen estas experiencias cercanas a la muerte? Son muy frecuentes, ya les he dicho, son miles los casos descritos. Son unas experiencias estructuradas de una manera lógica. Son experiencias que se repiten, unos ítems de manera continua, se repiten en todos. Las diferencias de un paciente a otro son más de, digamos, de matiz que no de estructuración lógica. Se acuerdan toda su vida. Pasados años y años, las tienen como si se acuerdan exactamente hasta más mínimo detalle.
y finalmente constituyen un impacto psicológico muy importante en el paciente, hasta el punto que cambia su concepción existencial, lo que determina un cambio en su rol vital, en su dinámica vital, que después comentaremos. Muy brevemente, porque ellos explican muchos detalles, es largo lo que cuentan, pero de una manera muy breve lo más importante, ¿en qué consisten? Lo primero que nos dicen los enfermos es que, con una gran sensación de sorpresa, se encuentran en una situación elevada y ven exactamente todo lo que está pasando con su cuerpo. Ven su cuerpo sobre una camilla y una serie de sanitarios que están realizando las medidas de reanimación cardiorrespiratoria. Muy sorprendidos están, no entienden lo que pasa al principio. Todo intento de comunicarse con los sanitarios no es factible con los métodos habituales de que nos podemos relacionar habitualmente. Una paciente que nos conocía, que precisamente era una sanitaria de mi hospital, nos conocía a todos, intentó ponerse en contacto, a ver que no podía, se acercó y me intentó tocar. Su sorpresa fue grande, pasó a través mío. Yo les puedo asegurar que no noté absolutamente nada. Y no solo pasó a través mío, sino que pasan a través de estructuras sólidas. Esta enferma, por ejemplo, me contó todo lo que pasaba en mi servicio de urgencias en aquel momento, exactamente en aquel momento. Lo que pasaba en la habitación de al lado, en los quirófanos de urgencia estaban operando trauma, yo después lo comprobé y exactamente me contó lo que estaba pasando. Si cogen la biografía mundial, no solo comentan con el mínimo detalle lo que está ocurriendo en aquel preciso momento, sino que la distancia es indiferente. Es decir, hay una transmisión de información independiente del tiempo y del espacio. Hay casos descritos, un paciente que estaban reanimando en Estados Unidos y contó exactamente lo que pasaba en aquel momento en las antípodas, en Australia. Es decir, que no hay relación ni con el tiempo ni con el espacio. Posteriormente refieren que contactan con unos seres que ellos le llaman seres de luz, que les orientan. A veces algunos de ellos contactan con seres queridos ya fallecidos. Esta enferma contactó con su madre que había fallecido. Y finalmente hablan todos de una luz. Y cuando ven esta luz, la sensación de paz, de armonía, de gozo y especialmente amor. Insisten mucho en el amor. Una sensación de amor tremenda. Dice que les falta terminología en el lenguaje habitual para expresar la intensidad de las vivencias que están en aquel momento, pues están vivenciando. Es frecuente que en aquel momento también, como en una pantalla, vean su vida, los detalles más rápidos, más importantes y rapidísimos, como flashes, pasado, presente y futuro. Encontrándose en esta situación, los seres de luz les dicen que tienen que volver, que no han terminado su ciclo vital en la dimensión humana, que es tridimensional desde el punto de vista energético. La entrada en el cuerpo siempre todos refieren que es brusca. Esto a grandes rasgos es lo que cuentan. Hay cambios de matiz, pero fundamentalmente cuentan esto. Bien, entonces yo, como médico, como profesor universitario, como investigador, ante esta situación, todos los médicos de aquí lo saben, cualquier fenómeno que vemos, ya sea morfológico, orgánico o anímico, pues queremos saber dos cosas, la causa y el mecanismo íntimo, la etiopatogenia y la fisiopatología del proceso. Y siempre como médicos nos fundamentamos en el método científico cartesiano y newtoniano, descrito en el siglo XVII por René Descartes y Isaac Newton. Muy brevemente, los principios fundamentales del método científico ya lo saben. El dualismo, la separación entre observador y objeto, lo que llamamos objetividad, ya referido por Aristóteles. El monismo material, es decir, el método científico considera que la materia es el elemento estructural básico del universo. La localidad, ¿qué quiere decir esto? Que todos los objetos son reales, los podemos definir por parámetros y hay una relación de causalidad y efecto, causa-efecto. En el método científico el movimiento tiene una continuidad, principio y fin. Y finalmente condiciona un gran determinismo. ¿Qué entendemos por esto? Que el ser humano es un simple observador en el universo. Todo depende de las fuerzas naturales, las cuatro fuerzas que se originaron en el momento del Big Bang: gravedad, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. El ser humano es un observador. Nosotros no podemos influir en la dinámica de la naturaleza. Esto condiciona lógicamente un claro determinismo. Bien, con estos principios del método científico, que es el que empleamos normalmente,
apliquémoslo al ser humano con una visión antropológica. Pues el ser humano, antropológicamente, con esta visión del método científico, está formado por cuerpo. ¿Cuerpo qué es? Materia, ya lo sabemos. El método científico nos dice que la materia es el elemento estructural básico. Y mente, con todas las actividades mentales, sentimientos, pensamientos, emociones, recuerdos, conciencia, todos estos fenómenos anímicos, según el método científico, son consecuencia de la actividad neuronal, del metabolismo neuronal, de la bioquímica neuronal, de la reacción de moléculas, que son partículas, es materia, que reaccionan y condicionan estas actividades anímicas, que no tienen, lógicamente, un sustrato material. Por esto se dice que es un epifenómeno de la materia, toda la actividad neuronal. Bien, entonces uno enseguida dice, bien, si toda mi actividad anímica depende de mis neuronas que funcionen, si las neuronas se mueren, ¿qué pasará? Que yo paro todo. Es decir, pienso, luego existo, esta famosa frase. Si no puedo pensar porque yo físicamente estoy muerto, no existo. Es evidente que con el método científico la muerte física supone el fin de nuestra existencia. Se acaba todo. Entonces yo me pregunté, ¿cómo puede ser que esté enfermo, que esté parado, que no tiene actividad cerebral, ni cardíaca, ni respiratoria, este enfermo me cuente todas estas cosas que me cuentan y que se repiten en los enfermos? Aquí hay algo más que yo no sé. Reconocí mis limitaciones, como es lógico, y entonces me reuní con expertos. Fui a buscar a los especialistas de mi hospital, a los neurólogos, y fui a hablar también con los psiquiatras y psicólogos del servicio. Los dos muy potentes en mi hospital, compañeros del claustro de profesores de la universidad. Y nos reunimos y les dije, me tenéis que ayudar. Entonces yo les comenté, digo, mira, tengo estos casos, estos enfermos, que me explican esto. Yo por el método científico no llego a una conclusión. Vosotros sabéis más, decirme. Automáticamente los dos, psiquiatras, psicólogos y neurólogos, estos son alucinaciones. Digo, ¿y por qué se producen? Dice, el cerebro es muy sensible y la falta de irrigación condiciona una alteración metabólica neuronal que provoca estas anomalías anímicas. Digo, bueno, vamos a compararlo, les dije yo. Digo, a ver, ¿cómo son vuestras alucinaciones? Digo, yo les dije, las experiencias cercanas a la muerte de mis enfermos están lógicamente estructuradas. ¿Cómo son vuestras alucinaciones? Los psiquiatras me dijeron, son absurdas, no tienen ninguna estructura lógica. Digo, esto es distinto. Digo, ¿se repiten unos ítems en las alucinaciones? Me dijeron, no, son totalmente distintas una alucinación de un enfermo a otro, no tienen nada que ver. ¿Se acuerdan toda la vida? Dicen, absoluto. No solo no se acuerdan, sino que les da vergüenza, no quieren saber nada. ¿Condiciona un impacto psicológico que cambia su dinámica vital? Me dijeron, en absoluto. Digo, pues esto yo lo veo distinto. Esto no es lo mismo que una alucinación. Dicen, pero es que es esto. No hay nada más, no podemos explicarlo más. Digo, ¿y cuáles causas son? Dicen, no sabemos la causa, hay muchas hipótesis. Trastornos de los neurotransmisores, aumento del glutamato, descenso del GABA, las encefalinas, es decir, una regresión al sueño REM, otras cosas, o una epilepsia del lóbulo temporal. Muchas hipótesis, pero ninguna demostrada. Y entonces yo les dije, pues ahora os voy a complicar más la vida. ¿Cómo me explicáis que de unas reacciones bioquímicas, que son moléculas, que es partícula, os dé como resultado un pensamiento que no tiene un sustrato material? Dice, no lo sabemos esto. Qué interesante resulta esta entrevista del doctor Manuel Sanzagarra, qué interesante es, qué interesante la posibilidad de que un médico nos cuente todo esto, ¿no? Nos vaya a narrar, alguien que investigue, que estudie, que haga este tipo de trabajos de investigación a partir de la experiencia, de la praxis, ¿no? Estar ahí siempre. Es que los médicos, si usted es médico, tienen que enfrentarse todo el tiempo a la muerte. Sus pacientes fallecen, se van.
se van. ¿Y qué tal si se van a otro lugar? Si su alma permanece por allí. Hace un tiempo me decían, por ejemplo, en los hospitales de Bogotá, varios médicos que veían niños en las UCI, que los pacientes mejor veían niños en la UCI. La UCI es la unidad de cuidados intensivos, es el lugar en donde van los que están más enfermos, tienen que colocarle respiradores, aparatos, y entonces ellos dicen que ven niños caminando, saludando, especialmente uno con un saco rojo, y que cuando ese niño con un saco rojo se manifiesta, los pacientes al tiempo mueren. No sé ustedes qué piensan de esto, no sé si exista el más allá. Sigamos escuchando al doctor Manuel Sanzagarra, quien ha creado la teoría de la supraconsciencia, la idea de que nuestra alma existe. Más que el alma es que nuestro cerebro crea unas conexiones. Es tan fuerte esas conexiones en el cerebro, que es un cerebro cuántico, que cuando muere el soporte material, él viaja o se queda en el universo, en otro plano, y la conciencia continúa. Una teoría interesante. Sigamos escuchando la entrevista. Digo, ¿cómo os explicáis vosotros que un enfermo que yo tengo un muerto y le estoy haciendo masaje cardíaco, le pincho el corazón, le aplico el desfibrilador, me cuente lo que está pasando en Australia o me cuente lo que está pasando en urgencias en aquel momento con toda clase de detalles? Dicen, no tenemos tampoco explicación. ¿Cómo te explicas que un enfermo en estas condiciones me diga que me toca a mí, pasa a través mío, a través de las paredes? Dice, tampoco tenemos explicaciones. Y entonces les dije, y aún os voy a explicar algo más, que lo comentaba con Antonio este mediodía. Se ha hecho un estudio con neuroradiólogos que se ha solicitado a pacientes con ECM, experiencias cercanas a la muerte, que contaran la ECM mientras se les practicaba una resonancia magnética funcional. Saben que permite estudiar la zona del cerebro que está en actividad en aquel momento. Y el neurólogo me dijo, ¿y qué visteis? Digo, mira, en primer lugar, vimos que se activaba la zona prefrontal, el lóbulo frontal, la zona prefrontal. Estamos de acuerdo que es donde tiene lugar aquí en esta zona las actividades más elevadas del ser humano, actividad intelectiva, racional, libre albedrío. Dice, esto quiere decir que están contando algo con una estructuración lógica. Dije, ya os lo dije yo que es lógico lo que cuentan. En segundo lugar, se activaron lóbulos parietales y temporales. Dice, esto es cuando hay un componente emocional y afectivo muy intenso. Digo, lo tienen cuando te cuentan la experiencia cercana a la muerte. Digo, y finalmente, cuando explicaban imágenes que habían visto, se activaba la parte posterior, la zona, digamos, más posterior del cerebro. ¿Qué zona era? Las áreas de asociación. A las áreas de asociación. Él sabe mucho más que yo de esto. Aquí sí que me puso mala cara el neurólogo. Me dijo, ¿es cierto esto? Digo, tan cierto porque he visto las imágenes. Esto es objetivo. Digo, ¿y por qué lo hace? Le pregunté yo. Y entonces él me explicó. Dice, cuando nosotros vemos un objeto, el ojo es una cámara fotográfica, vemos la imagen invertida en la retina y a través del nervio óptico, en forma de ondas electromagnéticas, llega a la zona occipital y se interpreta la imagen. Si la imagen tiene un gran componente emocional y afectivo, esta imagen condiciona recuerdo, memoria de ella. Y aquí intervienen las neuronas espejo. Dice, si este enfermo, que ahora no lo ve, pero te lo está contando, y se activa, quiere decir que no te engaña. Que lo que vio es cierto. Ha activado la memoria que tenían sus neuronas espejo al comentar, al explicar durante la resonancia magnética las imágenes que había visto. Yo salí de allí más convencido que esto no eran alucinaciones. Y les puedo asegurar que ellos salieron con muchas dudas. ¿Saben a quién me cuesta más convencer cuando les hablo de esto? A los científicos materialistas, a los filósofos y a los teólogos. Fíjense que es curioso. Y esto que a los teólogos están cayendo y me solicitan que hablemos de esto. Obispos me lo han pedido. Bien, yo ante esta situación dije, aquí no llegamos a ninguna conclusión. Continuamos sin saber la etiopatogenia y fisiopatología de este fenómeno. Entonces yo había leído un trabajo que la física cuántica nos podía ayudar a interpretar esto. Entonces me fui a la universidad, hablé con los compañeros de la cátedra de física teórica y les expliqué, nos reunimos y les expliqué, mira, me pasa esto con nuestros enfermos. Ellos me dijeron, nosotros no tenemos ni idea de esto, no sabíamos ni que existía. Digo, de acuerdo, pero explicarme los principios fundamentales de la física cuántica, de la mecánica cuántica, que yo después lo aplicaré al ser humano
con una visión antropológica, con lo mismo que he hecho con el método científico, a ver si llego a alguna conclusión. Dice, vale, te lo vamos a explicar. La física cuántica estudia, como lo ha dicho Antonio muy bien, las partículas subatómicas. Dice, hay dos leyes fundamentales. Una, todo es energía. Todo es energía. Y la energía ni se crea ni se destruye. Se modifica. Y en segundo lugar, la energía está en continuo estado vibratorio. Se propaga en ondas electromagnéticas. Digo, perfecto. Digo, estas son las dos leyes fundamentales. ¿Y cuáles son los principios? Entonces me dijo lo siguiente, los principios, dice, ya verás que son, si los quieres interpretar con la ideología materialista del método científico, te perderás. Hay que ponerle un poco de ideología trascendente, un poco de ideología distinta, porque hay unos principios que uno le bailan si lo aplica al método científico. Dice, es posible conocerlos gracias al modelo de Rutherford. Rutherford describió la estructura del átomo, el núcleo con carga positiva, protones y neutrones, y los electrones que giran alrededor de carga negativa. Dice, primer principio, descrito por Louis de Broglie, físico teórico francés. Tuvo dos grandes sorpresas al estudiar las partículas. En primer lugar, vio que en el mismo momento estaban en varios sitios. Y en segundo lugar, que a veces eran ondas, energía, y otras veces se manifestaban como partícula, como materia. Llegó a la conclusión que onda y energía, partícula y materia son los dos extremos de una misma cosa, energía. Primer principio. Segundo principio, descrito por Niels Bohr, premio Nobel en física teórica. Este hombre hizo el clásico experimento de la doble rendija de Jung y pudo ver que con un flujo de electrones se manifestaban en una pantalla como ondas, con interferencias entre ellas, como era de esperar. Pero tuvo una gran sorpresa. Cuando las miraba, cuando intervenía una conciencia inteligente, el flujo de electrones se manifestaba como partículas, como materia. Lo que había visto de Broglie lo demostró Niels Bohr. Y lo que provocaba el cambio era precisamente una conciencia inteligente. Esto nos rompe totalmente, fíjense bien, el determinismo. Ya no somos simples observadores, somos co-creadores del universo. Todo esto que vemos, amigos míos, todo esto es materia que colapsamos nosotros. La conciencia tiene la capacidad de transformar la energía en materia. Esto se llama colapsar la energía. Tercer principio descrito por Heisenberg, premio Nobel también en física teórica. Él no pudo determinar de ninguna manera ni dónde estaba el electrón girando ni la velocidad que llevaba. Es el principio de incertidumbre, de incerteza. Estos tres, junto con Schrödinger, que hizo la famosa fórmula de Schrödinger de la función de onda, se reunieron. En Dinamarca había un magnate que reunía cada año a la gente más experta en física teórica. Y en 1929 la reunió en Dinamarca, es la famosa reunión de Copenhague. Allí se reunieron los que defendían que la física cuántica era causalidad, sobre todo Einstein lo defendía. En cambio la juventud, algunos de ellos eran discípulos, Bohr era discípulo de Einstein, decían que la física cuántica no se mueve en causalidad, se mueve en probabilidad. Es un campo de posibilidades. Y ganaron ellos. La física cuántica se mueve en posibilidad. Cuarto principio. Lo describieron Rosen, Einstein, von Bell, todos premio Nobel, y Podolsky, este no lo es. Cogieron un grupo de electrones, fíjense bien, y los dejaron en un laboratorio en Londres. Y la mitad la pusieron al otro lado del Thames, del Támesis. Cambiaron una propiedad cuántica de los electrones del laboratorio, el spin, por ejemplo, que es una propiedad, y vieron que en el mismísimo momento que cambiaban el spin en los electrones del laboratorio, se cambiaba exactamente igual los electrones, el spin de los electrones que estaban al otro lado. Y no solo en la distancia del Thames, lo podían poner si querían en las antípodas. Había una transferencia, hay una transferencia de información independiente del tiempo y del espacio, inmediata, entre partículas subatómicas relacionadas. El mismo físico teórico se puso a reír y me dijo, dice, oye, esto te explica lo que te cuentan tus enfermos. Digo, ¿cómo que me explican? Dice, sí.
Dice, tú me has dicho que tus enfermos te explican, estando su cuerpo muerto allí, que tú lo estás recuperando, te explican todo lo que está pasando en los quirófanos o te explican lo que pasa en las antípodas. De información del cuerpo muerto. Hay una información que sale, que proporciona información y permite que te dé toda la información con exactitud lo que está ocurriendo a distancia. Digo, ¿y qué tipo de información es esto? Dice, le puedes llamar información, le puedes llamar flujo de energía, le puedes llamar conciencia inteligente, llámale como tú quieras. Es un flujo de energía que contiene o condiciona información y te explica perfectamente el hecho de que estos enfermos te cuenten lo que está ocurriendo a distancia. Algo, esta energía sale. Lo que es y por qué sale no lo sabemos, me dijeron los cuánticos, pero evidentemente sale y te explica esto. Y finalmente me dijeron un último aspecto, que es que me dijeron que cambian algunos parámetros. Por ejemplo, ustedes saben que en el método científico el tiempo es lineal, pasado, presente y futuro. En mecánica cuántica el tiempo es circular, demostrado por Einstein y sobre todo Stephen Hawking, aquel físico que falleció hace poco de una ELA, de una esclerosis lateral amiotrófica. ¿Qué quiere decir esto? Que la mecánica cuántica se mueve siempre en el ahora, en el momento actual, en el presente. La eternidad en la mecánica cuántica es la ausencia de pasado y la ausencia de futuro. Solo hay momento actual. Bien, dicho estos principios fundamentales, todos demostrados en laboratorio, ya saben ustedes que el lenguaje de la física cuántica, ¿saben cuál es? La matemática. Ellos lo demuestran todo matemáticamente. Está todo demostrado matemáticamente, estos principios. Entonces yo le dije, apliquemos estos principios al ser humano. El ser humano está formado por cuerpo. Dice, facilísimo. Esto es energía colapsada de baja frecuencia tridimensionalmente. Es nuestro cuerpo, es energía colapsada tridimensionalmente. Y aparte de esto me dijo el cuántico, dice, y hay otra cosa que te va a sorprender. Dice, cualquier cosa sólida que nosotros veamos, nuestro cuerpo, una mesa, está vacía. Digo, hombre, esto es difícil entenderlo, yo toco mi cuerpo y lo veo muy compacto. Dice, tu cuerpo está hecho de millones de átomos. Dice, coge un átomo de tu hígado. Imagínate que el núcleo de un átomo de tu hígado tiene el tamaño de una pelota de ping-pong y ponla en el centro de un campo de fútbol. ¿Sabes dónde están los electrones? Me dijeron. En la última grada y mucho más lejos. Hay enormes espacios entre las partículas subatómicas. Y automáticamente me dijo, y esto te explica otra cosa de tus enfermos, ¿eh? El mismo físico cuántico. Digo, ¿qué? Dice, tú me has dicho que te pasó a través tuyo, que pasan a través de paredes. Este es el fenómeno del túnel que se llama en física cuántica, mecánica cuántica. Dice, esto te explica perfectamente. Estos enormes espacios permiten perfectamente que pasen energías sutiles, que son ondas electromagnéticas. Otra vez te digo lo mismo. Tú tienes el enfermo muerto y le estás recuperando, pero de este cuerpo sale una energía cuántica, una energía de altísima frecuencia, una conciencia inteligente con información que es capaz de pasar a través de estos espacios. Otra cosa que me demostró él. Bien, segundo aspecto, desde el punto de vista antropológico, la mente. ¿Qué es la mente? Las actividades mentales, pensamientos, conciencia. Dice, esto es facilísimo en mecánica cuántica. Digo, es que en el método científico no me lo explican. Dice, esto es fácil. Esto es energía de alta frecuencia. Un pensamiento es ondas electromagnéticas de alta frecuencia. Es decir, toda actividad anímica nuestra que no tiene sustrato material es porque es energía que se manifiesta como onda. Ya dijimos que la energía puede manifestarse como onda, el pensamiento, o como partícula del cuerpo. Perfecto. Y después él mismo me dijo, y tienes que aceptar.
La vida que tenemos es sagrada, la vida es lo más importante que tenemos, no tenemos más allá de la vida. Tenemos muchos libros, se pudren. Tenemos comida en la nevera, si no nos la comemos se daña. Tenemos un carro, se vuelve viejo. Tenemos una casa, con el tiempo hay que arreglarla, se deprecia. El barrio se vuelve malo, se vuelve bueno. Tenemos alguien al lado nuestro. Alguien al lado nuestro, esa persona envejece con nosotros y la valoramos. Y eso es lo importante de la vida. El doctor Manuel Sansegarra, que estudió en la Universidad de Barcelona y se doctoró como summa cum laude. Él cree que sí hay vida después de la muerte. Él cree que sí existe algo más, que la física cuántica nos proporciona la respuesta, la posibilidad de que sí exista la vida eterna. Ahora, ¿qué pasa con los malos y con los buenos? No tengo ni idea. ¿Qué pasa con las personas cuando van al más allá? ¿Están allí? ¿Nos pueden observar? No lo sé. Escuchen al doctor Sansegarra, que nos va a contar en esta última parte de esta entrevista cosas asombrosas. Repito, esto es de la Fundación Ibercaja. Pueden conseguirla en video en Comguada, así se llama el canal, Comguada. Y ahí ven al doctor Sansegarra hablando. Ustedes me pidieron estos los audios de Cruz Escribiente y aquí están sus palabras. Y aparte de esto, hay una energía sutil que sale de un cuerpo y que es capaz de explicarte la transferencia de información independiente del espacio y del tiempo, el efecto túnel, atravesar a través de estructuras sólidas. Dice, yo no sé lo que es, me dijeron, pero evidentemente hay pruebas objetivas de que algo más pasa. Esto la vamos a llamar conciencia no local, es decir, conciencia que tiene continuidad fuera del cerebro. En filosofía oriental, a mí me gusta mucho el nombre, le llaman supraconciencia, porque está por encima la conciencia neuronal. Tenemos una conciencia de la actividad cerebral. Todos tenemos una prueba. Cuando se inhibe el cerebro desaparece esta conciencia. ¿Cuándo? Cuando dormimos. No somos conscientes de nosotros. Inhibimos las neuronas, nos desaparece la conciencia neuronal o local. Si nos administra un anestésico general, por vía endovenosa o inhalatoria, pues inhibimos de manera reversible la actividad neuronal y desaparece la conciencia en el momento que aprovechamos para agredir, o sea, para actuar quirúrgicamente. Es decir, hay una conciencia local, pero aparte de esto, esta solo está en el cerebro, pero aparte de esto hay una conciencia no local, una supraconciencia que nos explica estos fenómenos de distancia que hemos dicho que no nos podía explicar un método científico. ¿Qué propiedades tiene esta conciencia no local? 3, o supraconciencia. Es eterna. Ya hemos dicho que en mecánica cuántica el tiempo es circular. Solo hay presente, solo hay el momento actual. No hay ni pasado ni futuro. La eternidad es ausencia de pasado y futuro. Segunda propiedad, es holística. El término holístico es un poco complejo, deriva del concepto fractal. El fractal es un término matemático descrito por Mandelbrot, un matemático de la Universidad de Yale, que nos dice que el todo, lo que se llama el holograma total, está formado por múltiples partes, con la particularidad que cada una de las partes tiene la estructura del todo y las propiedades del todo. Esta conciencia no local es holística con la conciencia cuántica universal. Hay una conciencia cuántica universal, hay una conciencia primera, una energía primera, una inteligencia primera, llámenla como quieran. Es el principio de todas las religiones. Unos le llaman Dios, Jehová, Alá, Brahman, Tao, registro acásico, llámenle como quieran. Pero hay una energía primera. Y esta energía primera forma parte de nuestra conciencia, es holística respecto a ella. Y por lo tanto tiene sus propiedades. Es eterna, perdura. Es nuestra auténtica identidad. Es la que nos hace únicos e irrepetibles. Y es la que tiene la capacidad de colapsar la energía, esta conciencia no local, no la conciencia neuronal o local. Segunda propiedad, es omnisciente, lo sabe todo. Hablaremos después de la intuición. Y es omnipotente, lo puede todo. Este principio de religión, ustedes lo han oído en todas las filosofías orientales y en las religiones. Aquí nosotros pues somos cristianos, o practicamos la religión católica. Cojan el Evangelio. ¿Cuántas veces Jesús les decía a sus apóstoles, sois hijos de Dios?
Estáis hechos a imagen y semejanza de Abba. ¿Quién es Abba? La energía primera, el Padre. Es decir, esta energía nuestra que perdura después de la muerte, la local o neuronal desaparece con la muerte física, pero esta hemos visto que perdura por sus efectos. Piense que las partículas subatómicas nunca las podemos ver. Vemos sus efectos y sus interrelaciones, pero nunca las podemos ver. Hemos visto las interrelaciones y los efectos de esta conciencia no local. Por lo tanto, esta conciencia nuestra es holística respecto a la conciencia primera. Y finalmente, nosotros formamos parte de todo. Somos naturaleza. Estamos amorosamente unidos a todo el universo. Este es el gran problema de nuestra sociedad. Nuestra sociedad impera el ego. Y el ego nos aparta de la naturaleza, y somos naturaleza. No solo nos aparta, sino que la destruye, y nos destruye a nosotros. Entonces, el ego es nuestra individualidad externa de origen material, que depende de la opinión de los demás y que persigue éxito, fama, aplauso, riqueza, dominio y poder. Fíjense que son los valores que nuestra sociedad persigue desesperadamente. Todas estas guerras y estas barbaridades que vemos, esto es egomanía, totalmente egomanía. Y destruimos la naturaleza. Cuando nuestra naturaleza es pura, nosotros somos naturaleza, estamos amorosamente unidos, vamos totalmente al revés. Para salvar nuestra naturaleza no lo salvarán los políticos ni la egomanía. Es despertar conciencias que conozcan nuestra auténtica realidad existencial. Esto es lo que lo tiene que cambiar. Estas son las tres propiedades de nuestra conciencia. Algunas manifestaciones de ella no la podemos ver. La intuición, ya lo hemos dicho. La intuición ya lo saben ustedes. Ante un problema, ustedes racionalizamos el problema y buscamos soluciones. Y no nos decidimos. Y un día, sin razonar, esto es así y no se equivoca. Cuanto más desarrollada está la persona, más espiritual, más intuitiva es, más a flor de piel la tiene. Segundo aspecto propio de la conciencia local, la creatividad. ¿Qué es crear? Es originar del nada. Esto solo hace la conciencia no local. ¿Qué es una obra de arte? Es la expresión en un momento determinado del artista de su conciencia no local, que lo expresa a través de un lenguaje artístico, pintura, escultura, música, lo que ustedes quieran. Por esto es única e irrepetible. La máquina nunca creará, ni la inteligencia artificial. Maneja datos a una velocidad que nunca lo conseguiremos nosotros, pero no crea, solo crea la conciencia no local. Tercera propiedad, todas las manifestaciones trascendentes, experiencias cercanas a la muerte, experiencias de los moribundos, tengo mucha experiencia en esto. Es más frecuente de lo que se imaginan, en el momento del traspaso, el contacto, la conexión con seres familiares conocidos ya fallecidos. Es muy frecuente esto. Telepatía, clarividencia, precognición, vivencias místicas, reencarnación, psicoquinesia. Todo esto se explica por la conciencia no local. Otra manifestación de la conciencia no local, arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Descritos por Platón, Kant, Jung. Arquetipos son unas normas universales generales que rigen el pensamiento de la humanidad y que nos dicen si nuestros actos son éticos y morales. Esta conciencia nuestra se rige siempre por una dinámica vital positiva, en la que impera, como dicen los enfermos en la ECM, la empatía, el altruismo, la bondad, la justicia y sobre todo el amor. Los arquetipos. Y finalmente el libre albedrío. No somos libres. Mientras estemos dominados por el ego, no somos libres. El ego depende de nuestro carácter, de nuestros hábitos. Hay una frase muy bonita de Aristóteles que dice: el pensamiento condiciona la acción. La acción determina el comportamiento. El comportamiento repetido crea hábitos. Los hábitos estructuran el carácter de la persona, es decir, la manera de pensar, ser y actuar. Y el carácter marca el destino. De Aristóteles, 384 al 322 a.C. Mientras estemos dominados por estos hábitos que se inculcan desde el claustro materno hasta los primeros años de vida, 7, 8, 9 años, esto nos condiciona nuestros pensamientos y nuestras respuestas emocionales.
Por lo tanto, no somos auténticamente libres. Es nuestra conciencia no local la que nos da la libertad. No quiero alargarme mucho, pero sí que les quiero comentar una cosa importante, que es el impacto que condiciona las ECM en los enfermos. Y estos enfermos los he seguido, primero por las patologías graves, que lógicamente las he seguido en consulta externa a ver cómo evolucionaban. Y en segundo lugar, porque me interesa mucho ver el impacto que condiciona la ECM a estos pacientes. Entonces he visto lo siguiente, en todos, primero, se sienten totalmente incomprendidos, tanto por el personal sanitario, médicos y enfermeras, como familiares y amigos. Para ellos es fundamental la ECM, marca su vida, y no lo pueden explicar, porque les dicen que son tonterías, que son alucinaciones, que son consecuencia de la hipoxia cerebral por el paro. Hay casos incluso diagnosticados de psicópatas que han recibido tratamiento psiquiátrico porque han contado sus experiencias cercanas a la muerte. Segundo aspecto, que lo dicen todos, pierden el miedo a la muerte totalmente. Dice, doctor, si yo no quería volver, a mí me han dicho enfermos, tan cierto como estoy aquí, usted me hizo una mala pasada, reanimándome, yo no quería volver, me obligaron a venir. Es decir, pierden absolutamente la muerte, el miedo a la muerte. Entonces yo les pregunto, ¿qué concepto tienen ustedes? Para usted, entonces, ¿qué es la vida? Dicen, nacer es como ir al sastre, es ponerse un traje, que es el cuerpo. ¿Qué es polvo de estrellas? Que se hizo en el Big Bang, que nos lo presta el universo durante un tiempo y lo ponemos encima. Esto evoluciona, tiene una evolución senil genéticamente marcada, que los conocemos los genes, y que es pura bioquímica, y al final, cuando es inútil, lo dejamos, se transforma otra vez en energía. Devolvemos esta energía al universo que nos la ha prestado, pero nuestra existencia continúa exactamente igual. Entonces yo les pregunto, ¿vale la pena nacer? Grábenselo en la mente esto, dicen, la vida es maravillosa. La vida hay que disfrutarla y vivirla intensísimamente. Es un pozo de experiencias, de maravillas. Se vuelven tremendamente interesados por todo. Pero ellos ven una cosa que normalmente no vemos, que ven las personas que tienen su conciencia a flor de piel y que no ve el que tiene el ego, que es que nosotros miramos y ellos ven. Mirar es pasar y tal como lo ves te olvidas. Ver, ellos ven una rosa y quedan encantados, ven la esencia de la rosa, la maravilla que es una rosa, o un pájaro, o un árbol. Ven la naturaleza, porque somos naturaleza. Es una maravilla. Y entonces yo les pregunto, ¿qué sentido tiene entonces la vida para ustedes? No sé si han oído hablar de Teilhard de Chardin, un jesuita, que tenía unas ideas muy avanzadas, casi los comulgan y lo desterraron, le dejaron publicar sus obras hasta su muerte. Él decía que nuestra vida consiste en empezar en el punto alfa y hemos de llegar al punto omega. El punto alfa es lleno de imperfecciones y nuestra vida es un camino en el que tenemos que ir eliminando imperfecciones. Cada problema que nos surge es una suerte, es una enseñanza para ir eliminando imperfecciones, hasta llegar al punto omega, que es la libertad absoluta. Son los avatares, son personas que han llegado a la iluminación, a la santidad, a la budeidad, llámenle como ustedes quieran. Es decir, nuestra vida es este camino de purificación. Otro aspecto que llama la atención en ellos es que se vuelven tremendamente intuitivos, lo que les he dicho antes. Son tremendamente intuitivos, son personas que enseguida dicen, esto hazlo así, sin razonar, que esto debe hacerse así, no se equivocan. Otro aspecto importante es que cuando ellos vieron su vida, esto que hay un Dios que juzga y castiga, todo esto no es verdad. Es el Dios de Spinoza. El Dios de Spinoza es un Dios bondadoso, de perdón, de comprensión. Él sabe que vamos a equivocarnos. Y es uno mismo, es Él el que se juzga. Son los propios enfermos cuando ven su vida que se juzgan. Y lo que más les dolió es cuando vieron que hicieron alguna actividad durante su vida, consciente sobre todo, que afectaban a un semejante, a un animal o al planeta, acuérdense.
se vuelven tremendamente lo que les he dicho antes, a una dinámica vital positiva que cambia su rol vital. Se vuelven empáticos, altruistas, bondadosos, justos, amorosos, esta gente. Y finalmente se vuelven espirituales. Pierde interés la filiación religiosa. Lo que les interesa es la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es la necesidad imperiosa de nuestra conciencia no local, que es Dios, que es holística, de regresar a su origen. Es holística, forma parte del holograma, es Dios. Tiene que volver allí. Entonces es esta necesidad imperiosa de volver. Evidentemente las religiones nos ayudan, pero cuidado, las religiones están hechas por los hombres y a veces ponen dogmas, y dogmas que a veces van incluso contra los principios de la religión. Cuántas guerras religiosas hemos visto, cuánta inquisición. Si van a Colombia, por ejemplo, mi esposa es colombiana, vayan a Cartagena de Indias y vayan a visitar el Palacio de la Inquisición. Si van al sótano y ven los aparatos que tenían para martirizar, sobre todo tirando y deslocando a la gente, a los que llamaban herejes y después los quemaban. Por la religión esto. Y lo que han hecho los yihadistas, lo que hicieron en Barcelona, un coche que entra en la Rambla y empieza a atropellar a gente porque son ateos que no conocen a Alá. Esto puede predicar la religión. Para ellos esto no tiene importancia. Es esta necesidad imperiosa de proyectarse hacia su origen. Estos son los datos que te cuentan estos enfermos. Es maravilloso, les aseguro. Fíjense ustedes, les voy a contar un caso. Si tengo que pararme, me falta un poco. En Estados Unidos hay un neurocirujano, Eben Alexander se llama, de Harvard. Era un hombre neurocirujano, experto en el cerebro, que cuando le comentaban las ECM, experiencias cercanas a la muerte, les decía, dejaros estar de cuenta, esto son alucinaciones. Este hombre un día por la noche se despierta con dolor de cabeza. A las pocas horas entra en coma. Lo coge su esposa, lo llevan corriendo a su hospital. Rápidamente lo ingresan en la UCI, lo intuban, lo monitorizan, le hacen una punción raquídea y sale puro pus. Un gran negativo, un colibacilo. Una meningoencefalitis por colibacilo. La mayoría se mueren con esto, o quedan con secuelas tremendas. Este hombre estuvo 7 días en coma. En algún momento los médicos, compañeros suyos, les dijeron a la familia, desconectemos que esto no tiene solución. Y la familia que no. A los 7 días se despierta el enfermo. Consiguió recuperarse, rehabilitación, opera otra vez. Lean el libro que escribió, La prueba del cielo. Lean, la persona que hoy día a nivel mundial defiende más es Eben Alexander. Es una auténtica maravilla. Después, hay que oír y ver con estos enfermos cómo te cuentan las experiencias. Son los primeros que te dicen que esto no son sueños, son realidades. Me gustaría que leyeran el libro La prueba del cielo, de un cirujano que decía que todo esto eran tonterías, que eran alucinaciones, y él las tuvo. Y escribió este libro, y en las partes que va del mundo, siempre en los congresos que se hacen muchos de ECM, él está defendiendo la realidad de la ECM. Bien, seguro que tendrán muchas preguntas. Yo tengo muchas preguntas que hacerme también. Pero me gustaría acabar de una manera, si me lo permiten, que es con una frase de Ortega y Gasset. Fíjense, Ortega y Gasset dijo que el buen docente no es el que proporciona caudal conceptual al auditorio, sino que es aquel que junto al caudal conceptual despierta el espíritu crítico. No se crean dogmáticamente lo que les he dicho, porque si se lo creen, se acuerdan hoy y mañana se olvidarán. Lean, estudien, razonen, piensen, critiquen, busquen información y autoconvénzanse. Posiblemente ustedes se preguntarán, ¿qué hemos de hacer para que aflore nuestra conciencia no local? ¿Qué hemos de hacer para despertar nuestra conciencia no local? Los que han tenido una ECM y una muerte clínica tienen la ECM y ya tienen una prueba evidente y tangible de la existencia de la ECM. Pero nosotros, yo no la he tenido, no he tenido una experiencia cercana a la muerte. ¿Qué podemos hacer para tenerla? 4 maneras. Primera, tener una ECM, no se la aconsejo, porque igual no se recuperan, no se la aconsejo. Segundo,
mediten, meditar. Meditar es centrar nuestra conciencia en el momento actual, en el ahora. ¿Saben por qué el momento actual se llama presente? Porque el pasado no se repetirá y despierta sentimientos de culpabilidad. No he hecho bien esto, aquello y tal. El futuro es hipotético, angustia. No sabemos si se producirán los objetivos que me he trazado. ¿Qué es lo que tengo? El ahora. Es el regalo de la vida, el presente. Por esto se llama presente. Por esto se llama presente. Por lo tanto, la meditación lo que hace es que nos centra en el presente. Eliminamos el pasado y el futuro. Y entonces es la manera, hay muchas técnicas, se pasa por varias etapas, pero se puede llegar a contactar con la conciencia. Incluso la gente evolucionada trascienden, hacen viajes, salen. Lo que consigue la ECM de una manera involuntaria, ellos lo pueden hacer voluntariamente. Tercer método, personas que han tenido una crisis existencial profunda. Una crisis existencial no es ni más ni menos que desestructurar la estructura psicológica, que es un autoengaño que tenemos. Te quedas a cero. En estos momentos que piensas en el suicidio, en estas cosas, hay personas que, esto es una gracia, que tienen la suerte de conocer esta realidad suya existencial, su conciencia no local. Y el último método es lo que dice la Madre Teresa de Calcuta, que dice, el que vive sin servir no sirve para vivir. Adopten la dinámica vital que dice la ECM, sean empáticos, altruistas, bondadosos, justos y amorosos. Instrúyanse, lean. De esta manera llegará un momento que pueden contactar con su conciencia no local. Bueno, llegamos al final de este nuevo video podcast, de los audios de Cruz Escribiente, en el que hablamos nuevamente de la vida después de la muerte. Esta vez de las opiniones nada más y nada menos que del doctor Manuel Sanz Sagarra. Hemos hecho muchos podcasts, yo creo que ya casi 40, 50, con testimonios de personas que aseguran haber estado en esa otra realidad, en esa otra vida después de la muerte. Los invito a todos ustedes a que los busquen, los encuentren y los escuchen, los oigan. También quisiera decirles a todos que, como ustedes lo pidieron, tenemos ahora un nuevo video podcast en donde me pueden ver, me pueden observar, pueden ver a los invitados hablando. Y allí hemos realizado entonces unas entrevistas increíbles a personas que nos hablan también de la vida después de la muerte, a médiums y a otras personas que han tenido experiencias. Uno de estos fue un señor muy famoso, Israel. A ese señor Israel le hicimos una gran entrevista. También lo hicimos a una embalsamadora, una mujer que asegura haber tenido contacto con espíritus del más allá. Les dejo en la descripción el video para que ustedes le den clic y puedan ver el video de esa embalsamadora. Ahí les dejo el link. Ahí hay 2 entrevistas a embalsamadores que dicen que hay fantasmas, espíritus, criaturas, entidades en el más allá. Escuchen ustedes este avance y vayan inmediatamente aquí abajo a la descripción y ahí mismo pueden ver las entrevistas. Inmediatamente lo único que hice fue empezar a orar. Miré y ella estaba de pie detrás mío. No se quería dejar trabajar. Entonces pues no la miré, sino ya me quedé, fue mirando la sombra. Cuando él estaba supuestamente en el laboratorio con nosotros, fue en el momento en que él se estaba accidentando. Y desde ese entonces él ha cuidado a mi hijo. Es un lugar donde uno lastimosamente tiene que ver y percibir la tristeza de esas personas que no se quieren ir, que no se quieren desapartar de su cuerpo. Sí, claro que hay vida después de la muerte. Ya que hablamos de vida después de la muerte, pues les presento estos testimonios de embalsamadores. Ahí está en nuestro nuevo canal. Los pueden ver, son largos, en nuestro nuevo canal de YouTube. Se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz.
Y ahí, vuelvo a decir, pueden observar esos testimonios y ahí pueden ustedes buscar historias paranormales de Esteban Cruz Vida después de la muerte y ahí les van a salir. Seguramente les van a gustar mucho. Y bueno, también tenemos unos viajes pendientes que seguramente vamos a hacer con ustedes, con muchos de ustedes, a Egipto y a otros lugares. También quiero decirles a ustedes que ahora vamos a vender aquí directamente en nuestra página de comunidad libros, los libros que yo escribo. Libros como Expedientes X Colombia, libros como Los monstruos en Colombia si existen, libros como también tenemos uno sobre vida después de la muerte y se los enviamos si usted está en Colombia firmado a su casa. A su casa le va a llegar firmado. Y bueno, también les queríamos decir que durante todos estos años hemos aprendido muchas cosas de estar aquí junto a ustedes. Este canal se llama Los Audios de Cruz Escribiente porque solo son audios. También en Spotify se llama Expedientes Paranormales con Esteban Cruz. Y ahí ustedes escuchan audios de otras personas, entrevistas como las que hoy colocamos del doctor Manuel Sanzagarra. Y también hacemos cosas interesantes, hacemos cosas que creemos que nos sirven a todos nosotros como crecimiento, que es hablar de la posibilidad de que podamos siempre ser mejores. Y para eso yo les narro fábulas y para eso también les presento historias, pensamientos de grandes escritores, de grandes filósofos. Y hoy es el momento de hablar de otro gran filósofo de la antigüedad, nada más y nada menos que de Sócrates. Así que prepárense, porque a partir de este momento vamos a hablar nada más y nada menos que del gran Fedón, uno de los grandes filósofos de toda la historia. Fedón de Elis, originario de una ciudad pequeña de Elis. Él fue uno de los que más escribió acerca del alma, de lo que somos nosotros después de la muerte. Fedón fue un gran filósofo y vamos a hablar de él. Y a continuación les voy a narrar algunas de sus más importantes reflexiones, de sus más importantes citas. Y van a ver cómo nos transportamos en el espacio y el tiempo y cómo reflexionamos a partir de estos pensamientos. Y es que este filósofo estaba obsesionado con la eternidad, con las emociones, con el alma. Y les voy a contar estas citas que vuelvo a decir, realmente nos van a hacer pensar. Frases como esta: estuve tan ansioso de la vida que intenté ahorrar la muerte, cuando esta es absolutamente inevitable. Lo que nos dice aquí Fedón es que no podemos evitar la muerte. Tenemos la vida, pero si nos ponemos a ahorrarla, a no movernos, a no salir, a decir, no, yo no voy allá porque entonces me voy a enfermar. Yo no voy a salir porque mejor me quedo en la casa que estoy más seguro. Yo no me voy a enfrentar a estas personas o estos retos, no me voy a enfrentar a nada porque pues ¿para qué? No, Fedón nos dijo, si somos tan ansiosos con la vida, intentamos ahorrar la muerte, pero la muerte es inevitable. Lo que hay es que hacer es vivir. Esto nos dice Fedón. No sé ustedes qué piensan de eso. También dijo esto: cuando los ignorantes discuten, no se cuidan de enseñar la verdad. Su principal objetivo es llevar a su opinión a todos los que escuchan, volverlos ignorantes. Eso es lo que nos dice aquí el gran Fedón. Imagínense ustedes. Cuando alguien se enfrenta a otro en un diálogo, en una discusión, y ese otro no conoce, ignora de las situaciones, simplemente tiene sus opiniones, no quiere realmente discutir ni convencer acerca de la verdad. Lo que quiere es llevarlo usted a la ignorancia, hacerle creer cosas que no son ciertas. Fedón dijo eso hace mucho tiempo. A veces nos pasa, ¿no? A veces nos pasa cuando hablamos con personas que creen que saben de todo, y no saben nada y realmente dicen cosas muy ignorantes, y en lugar de convencerlos nosotros y de enseñarles y de mostrarles cosas buenas, lo que hacen es llevarnos hacia allá, hacia la duda, hacia el dolor, hacia la mentira. Nos quieren llevar completamente hacia la ignorancia, y eso es de lo que nos tenemos que cuidar. Ignoran las personas que los filósofos no hablan de la vida, sino de la muerte. Sí, lo que él dice es que la mayoría de los filósofos hablan desde el punto de vista del que todo se va a acabar y que tenemos que reflexionar sobre nuestra existencia, que tenemos que valorarla. No tenemos que pensar tanto en el más allá, como ha dicho el doctor Sanzagarra en este podcast, que vuelvo a decir son audios que hemos extraído de una charla que él ha dado. No, aquí hablamos de lo que nos dice Fedón. La vida realmente se va a acabar.
Y lo que hacen los filósofos es filosofar, reflexionar sobre la vida. Y asimismo nosotros tenemos que hacerlo, porque solo tenemos una. Y solo tenemos una vida y tenemos que ir hacia adelante. Y usted que me escucha, usted que me está oyendo, seguramente está en otro lugar diferente a su casa, le toca trabajar muy duro, ha vivido cosas muy pesadas. Pues yo le quiero decir que todo lo que usted ha vivido lo ha formado. Todo lo que usted ha hecho en la vida, sus errores, sus conflictos, sus contradicciones, son las que lo han construido a usted como es, en lo bueno y en lo malo. Y usted tal vez ha vivido cosas muy buenas. Esas cosas buenas las vivió gracias a eso que usted tiene en la cabeza, a esa posibilidad que usted ha tenido de luchar, de seguir hacia adelante. Y por eso yo aquí le digo a usted que realmente valórese, valore todo lo que usted ha tenido, valore sus problemas, valore sus conflictos, valore sus contradicciones. Lo que está mal lo puede corregir, lo que está bien, manténgalo. Usted es quien es gracias a todo lo que usted ha tenido que soportar y gracias a lo que usted ha tenido que sobrepasar y luchar, los obstáculos que ha logrado vencer. Ese es usted y le deseo lo mejor. Le deseo lo mejor desde aquí, desde este video podcast. Le deseo lo mejor a usted, esté donde esté. Le deseo lo mejor, que le vaya bonito. Porque yo a usted, yo, Esteban Cruz, le quiero decir que a usted, esté donde esté, yo lo quiero mucho.